Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Taucu Sigaunal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de Fronteras Vivas, fundador del partido político PREPAC con símbolo del pescadito, y en especial compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos, amigos, del Decálogo Universal, es muy fundamental en nuestra vida. Es la columna vertebral. Porque si no fuera por la doctrina de Dios, ¿qué sería de nosotros? Es igual, en un país, si no tuviera su constitución del Estado, no hubiera el Código Penal, Código Civil, ¿qué sería del hombre? ¿Qué sería del hombre? Entonces, es muy básico en nuestra vida, es la doctrina. Por eso Dios puso las normas para que el hombre empiece a ordenar su vida, empiece a disciplinarse. Disciplinarse quiere decir aquel que empieza a ordenar su vida y tratar de realizar para llevar una vida mucho más saludable. Entonces esa es la base en la vida espiritual, que es la doctrina de Dios. Permite frenarnos de muchas cosas, muchos impulsos negativos. Y cuando hablamos, amigos, de la doctrina de Dios, no pensemos desde ahora en la mente del hombre. Dios ha puesto ya el bien y ha puesto el mal. No es novedad para decir, no, recién vamos a conocer, no. En la mente del hombre ha puesto el bien y el mal. Por eso dice Pablo, vamos a como una aclaración, vamos a ver qué dice Pablo en Romanos. En Romanos capítulo 2, 13, 14, 15. Escuchen bien lo que dice la lectura. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios. Primero, no los oidores de la ley son justos para con Dios, no los oidores. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Santiago recomendaba, vamos a ver la recomendación que hace el apóstol Santiago. Vamos a dar un inicio por este punto y dice lo siguiente, Santiago, capítulo 1, 22. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. Entonces lo que recomienda acá tenemos que ser, dice, vuelvo a repetir, no los oidores de la ley son justos para con Dios, no los oidores, sino los hacedores. No es que sea justo, sino que ya justo significa que empieza a ser una persona legal. No estamos hablando justo, sino una persona legal, llega a ser una persona ya sincera, ya no se convierte en un traicionero, no, ya se convierte en una persona legal. Las cosas que sean legales, empieza a poner en práctica. Y al poner en práctica ya no es un oidor, sino un hacedor. Por eso dice el apóstol Pablo, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores, o sea, los que ya ponen en acción. Luego estamos hablando que todo está en nuestra mente ya. Venimos a este mundo con dos puntos fundamentales. Porque los gentiles que no tienen ley, estamos hablando de los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Entonces ya viene desde la conciencia, sabe que tiene que, en este caso, un ejemplo, respetar a sus padres. Mire, ya tiene que respetar a sus padres. Y eso ya venimos arrastrando desde la misma naturaleza. Vemos aún en los mismos animalitos
la madre protege a sus cachorros. ¿Por qué? Porque eso es algo ya innato que venimos arrastrando de la misma naturaleza. Pero ahora en este tiempo hablamos de la doctrina, hay puntos que nosotros estamos, muchas costumbres se han hecho ley, permite esclarecer más nuestra mente y debemos avanzar un poco más. Eso es. Uno de los puntos, por ejemplo, dice en el cuarto, te recomienda que la fiesta de Dios, ¿cuándo es la fiesta de Dios? Porque Dios tiene sus fiestas, ¿ah? Como es el Levítico 23, 1, 2 y 3. Son mi fiesta, la fiesta de Dios, el sábado. Entonces, una fiesta de Dios. Entonces, ya nos está abriendo nuestra mente que sábado es una fiesta de Dios y nos invita a nosotros a participar. Entonces, vamos entendiendo mediante el conocimiento, mediante el entendimiento, y como hijos obedientes acudimos a esta invitación que Dios nos hace y nos vamos con nuestros regalos, etc. Y al final, como es Ezequiel 20:12, Dios nos consagra, nos santifica al final, como por ser hijos obedientes. Vamos comprendiendo poco a poco. Por eso digo, hay muchas costumbres que se han hecho ley, pero mediante el conocimiento vamos adquiriéndolo más. Y lo ponemos en práctica y nos sentimos bien. La base primordial es que te sientas bien, pero no tanto que te sientas bien, sino que el Espíritu se siente bien en ti. Ahora, revisando uno de los temas, por ejemplo, dice en Mateo, hay una frase muy bonita que dijo nuestro Mesías. Es un proverbio: donde hay un cadáver, ahí se reúnen los buitres. Donde hay un cadáver, ahí se reúnen los buitres. Estoy leyendo en Mateo 24, 28 en versión latinoamericana. Como dice, donde está un cadáver, ahí están, se reúnen los buitres. Vamos a entenderlo primeramente. ¿Por qué se expresa de esta forma este proverbio? Donde hay un cadáver, ahí se reúnen los buitres. Cuando hablamos, por ejemplo, se reúnen los buitres o las águilas, en otras palabras, los animales carroñeros. Porque los animales carroñeros, tenemos los cuervos, el buitre leonardo, la águila real, el buitre negro, la urraca, el milano negro, la grajilla, tenemos el gallinazo de cabeza negra, cabeza roja, cabeza amarilla. Son los carroñeros, o sea, buscan cuerpos muertos. ¿Cuál es su función de estos animales? Son útiles para el ecosistema, al eliminar estos restos orgánicos, contribuir en su reciclaje. Entonces los carroñeros, descomponen este material orgánico y lo reciclan en el ecosistema en forma de nutrientes para ellos. Entonces es parte de la naturaleza, porque imagínense qué sería con un cadáver, tiene que desintegrarse, entonces vienen los animales, rápido desaparecen y también contamina menos el sistema. Para eso cumple su función, todo cumple su función, las moscas, todo cumple una función. Entonces hace ver en la parte profética, dijo así nuestro Mesías este proverbio: donde hay un cadáver, ahí se reúnen los buitres. ¿A qué se refería todo esto? Revisando en el libro de Mateo capítulo 24, 4, 5, dice Jesús, cuando le contestó en ese tiempo a los fariseos, a los saduceos, les contestaba, porque ellos siempre buscando un punto débil, como a él hacerlo quedar mal ante su público, y buscar también una parte débil para luego atacar por ese lado. No se iban para aprender, no, ellos iban para poner discordia entre los oyentes. Eso, revisamos todo el Nuevo Testamento, vamos a encontrar, ellos no ingresaron para aprender, porque ellos se creían muy entendidos, se creían hombres muy versados en la Escritura, en la Torá. Entonces, al escuchar al Mesías, para ellos era pues perder el tiempo, y solamente iban comisionados para ver en qué cosa dice, y de esa palabra débil buscaban que colgarse y presionarlo.
Para que ese era su fin. Para ese era su fin. Entonces Jesús no solamente de los que deseaban aprender, aprendían, pero tenían también sus enemigos que buscaban para buscarle, como dice, buscarle en la parte débil. Entonces dijo Jesús, le contestó, tengan cuidado, le dijo así a los discípulos, a sus discípulos y más, le dijo, tengan cuidado de que nadie los engañe. Y él está advirtiendo que tengan cuidado que nadie los engañe, porque muchos se presentarán como el Salvador y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, ¿ya? Y se dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando hablamos de la palabra Cristo, para muchos quedamos también muy sorprendidos. Vamos a esclarecer un poquito esa palabra Cristo. Cuando hablamos de la palabra Cristo, es una palabra en hebreo que se significa el Mashiach en hebreo. De repente estoy pronunciando mal también, pero más o menos es Mashiach, el Mashiach, ¿no? En griego significa ungido, ungido. Vamos a esclarecer un poquito más para tener a dónde tenemos que ir. Y como hablamos de ungido, palabra más simple entenderlo, vemos en el caso de los gobernantes, por ejemplo, en cada país vienen las elecciones para la presidencia o elecciones para la municipalidad o los municipios, y el partido que ganó empieza, para que empiece a ejercer su función, lo primero que hace es hacer una juramentación. Cogen la Biblia, lo que son donde leen la Biblia, cogen la Biblia y empiezan a hacer su juramentación. Empiezan a jurar, tienen su crucifijo en algunos sitios, y luego una Biblia, y ponen la mano sobre la Biblia, la mano derecha, y dice, juro por Dios y por la patria, que va a cumplir su deber. Hacen una juramentación, y al segundo día realizan el famoso Tedeum, donde el cardenal da, en este caso, la bendición para que ejerza su función. Si vamos, por ejemplo, en nuestro pueblo, en nuestra congregación, encontramos algo interesante. En la parte administrativa ponen listas, 1, 2, 3 listas, postulan para llevar la parte administrativa, y la lista ganadora, para que ejerza su función, primero hace una juramentación. Y después de la juramentación, llaman al sacerdote para que los unja. Y una vez que han terminado esta ceremonia y el ungimiento, viene a ejercer su función de cada uno. Ahora, si hablamos de la palabra de Cristo, significa ungido, quiere decir nombrado, no elegido por el pueblo, sino elegido por Dios, para que cumpla una tarea, para que cumpla un deber de parte de Dios. Y él viene a cumplir su tarea, su función. Dios lo toma como instrumento para que cumpla una tarea. Vemos en el caso de Moisés, un ungido de Dios, lo escogió de todos sus hermanos, lo escogió, ya todos tenemos un conocimiento, lo mandó a instruirse en la corte egipcia, porque ahí se crió. Pero muchos nos ponemos a pensar, ¿por qué lo mandó a mandar a estudiar, prepararse en la corte egipcia? Porque él fue preparado para ser un gobernante, sea un faraón en Egipto, y también un general. ¿Pero para qué? Porque con el pasan los años se tenía que liderar, gobernar en su pueblo, que eran casi 3 millones de habitantes. Todo tiene un porqué y para qué. Y posteriormente vemos también a Josué, que Dios lo nombra como instrumento, viene a ser un ungido de parte de Dios, porque el pueblo tenía que ingresar a la tierra prometida, cosa que Moisés no ingresó. Miren, esa es la palabra Cristo, significa ungido, nombrado por parte de Dios para que cumpla una labor de parte de Dios. Esa es la palabra de Cristo. Y ese es Cristo. Hablamos, por ejemplo, hablamos de Jesús, otro Cristo. ¿Por qué? Porque Él. Encontramos algo interesante para comprenderlo. Vemos en el caso del pueblo de Israel, que estuvo 430 años viviendo en Egipto, y antes de salir
antes de salir, hubo un sacrificio, un derramamiento de sangre de un cordero. Como dice la Escritura, el 10 de abril tendría que ser escogido hasta el día 14, y el día 14 lo tenía que inmolar todo el pueblo entre las 2 tardes. Lo tenía que inmolar el pueblo entre las 2 tardes. Inmolar significa degollar. Entre las 2 tardes viene a ser las 3 de la tarde o 15 horas. Porque la mitad de una tarde, ¿cuánto es? 6 horas. De 12 y 1 minuto a 6 de la tarde son 6 horas. La mitad de 6, 3 de la tarde. Vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo. El caso de nuestro Señor Jesucristo viene a ser cuando fue bautizarse, dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él mismo dijo, también cuando estaba participando en la Santa Cena con sus discípulos, también dijo lo siguiente: cogió el pan y lo bendijo, y luego dice, cogió el vaso, y le dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de pecados. Y luego Pablo recomienda en Hebreos, mientras el testador vive, nulo es el testamento. Mientras vive el testador, muerto el testador, es válido el testamento. Si vive el testador, nulo es el testamento. O sea, tenía que morir sí o sí, porque él es el precio de la libertad. Así como en el pueblo, antes de salir libres de Egipto, primero fue un derramamiento de sangre, de la sangre del cordero. Por eso, y cuando con la sangre expiaron los postes y las linternas de las casas, y con la carne asada al fuego, comieron pues la Santa Cena con hierbas amargas y panes sin levadura. Cosa que cuando vino la plaga a la medianoche, donde veía la señal, pasaba por alto. Por eso que la Pascua significa Pesach en hebreo, significa pasar por alto. Pasó por alto donde estaba la señal. Ahora, vimos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que también murió a las 3 de la tarde, o la 9ª hora del día, a la misma hora. Coincidencias, porque Él es el Cordero del futuro. Él es el precio de sangre que tenía que ser derramado para ser comprado a los esclavos. No estamos hablando de esclavos como en Egipto, sino esclavos del pecado. Entonces Él es el precio de sangre. Por eso dice Pedro 1, 18, 19, nosotros hemos sido comprados no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Entonces Él es el precio de la libertad. Él desempeñó el papel del cordero que tenía que ser morir, y con su muerte nosotros obtenemos nuestra libertad. Nada que yo vengo de frente a la libertad, no. Tiene que haber un precio de sangre, un precio. Ese es el papel de Cristo, de Jesús, el Cordero que tenía que ser inmolado para el perdón de nuestros pecados. Entonces, esa es la función que desempeñó nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos en el caso en ese tiempo de Ezequiel, otro Cristo. Pero ¿cómo que Cristo? Por eso cuando los hermanos, para que más o menos me puedan comprender, cuando vienen de una delegación de allá de Palestina, una delegación, vamos a leer lo que dice acá, vamos a verlo, dice lo siguiente. Bueno, él lo ha sacado de una grabación, se ha sacado en hojas. Fue el 29 de julio del año 1995. Bueno, dicen los judíos, bueno, maestro, quiero contarles, nosotros pertenecemos a una pequeña comunidad allá en el medio del desierto en Palestina. Y como parte de nuestras actividades de formación, hay un departamento en nuestra comunidad donde existe la inquietud de encontrar las tribus perdidas de Israel. Un pequeño detalle de información que escuchamos por allá, donde nos dijeron que en el Perú existe una pequeña comunidad de israelitas en la comunidad de San Emiliato por el río Urubamba, cerca de Quillabamba. Eso es todo lo que escuchamos por allá. Y también nos dijeron que hay una comunidad de 20 familias, más o menos. Entonces, yo y mi hermano nos ofrecimos a investigar con aprobación de nuestra comunidad. Llegamos a Lima, luego al Cusco, bajamos en el río Urubamba, llegamos a Quillabamba y luego a Emiliato. Ahí es donde nos informaron que con más detalle acerca de la congregación y sobre su persona.
Bueno, llegando aquí nos dimos con la gran sorpresa que la comunidad ya es un pueblo formado, constituido, y estamos sorprendidos porque hemos encontrado más de lo que estábamos buscando. Nuestra misión es llevar el mensaje, ahora que hemos encontrado al pueblo y a un maestro, porque nosotros somos los ojos y oídos de nuestra comunidad. Y nos sorprende, nos llena de emoción de venir con una noticia tan pequeña, de encontrarnos con 20 familias, y cuando en verdad son miles de miles. Luego, después de una sonrisa, dice: maestro, deseo hacerle algunas preguntas. Entonces el maestro dice: claro, ¿cómo no? Y le dice: ¿cómo se desarrolla el pueblo de Israel de esta manera aquí en el Perú? ¿Y cuál es su respuesta del maestro? Bueno, digamos, porque el Mesías nació en el Perú. Y el maestro se ríe y luego dice: ahora tampoco el Mesías no es peruano, es del Oriente. Es una cosa increíble. Y ahora eso, ¿quién sabe? Sabe uno nomás. Ahora les voy a contar. Empieza a dar su testimonio, cómo fue, etcétera, según la Escritura. Pero vemos ahí algo muy interesante. Pero ¿por qué él? Esa es la pregunta. ¿Por qué él? Vamos un poquito a saber un poco la historia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y hay una respuesta. Sabemos muy bien, a través de la historia, que cuando Moisés descendió del monte, trayendo los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo se había pervertido, le sacó la vuelta a Dios con otro Dios. ¿Cómo que le sacó la vuelta? Vamos a entender con un ejemplo un poquito más explícito para ver en qué sentido le sacó la vuelta. Cuentan unos sabios que había un rey que se enamoró profundamente de una jovencita, pero esta jovencita era esclava. Pero tanto era el amor de este rey que pagó la libertad de esta joven para que sea una mujer libre como todas las mujeres. Después de un tiempo, ya siendo una mujer libre, después de un tiempo, este rey decide casarse con la jovencita. Hacen un acuerdo, fijan la fecha, por parte de la jovencita tenía un testigo. Esta ceremonia duró 40 días, 40 días. Por parte del novio vinieron 10.000 invitados. Por parte de la novia, casi 3 millones de invitados. Y cuando llegan a la parte final para que la jovencita firme el contrato matrimonial para que el matrimonio sea feliz, que en hebreo se le llama la ketubá, se encuentra con la gran sorpresa que la jovencita ya estaba conviviendo con otro rey. ¿Qué hizo el novio? Lo quiso desaparecer a esta joven que lo había traicionado con otro. Y cualquiera, pues, ¿no? Yo siquiera me voy a casar y de casualidad me voy a ver a su aposento de mi novia y le encuentro bien encamada con otro hombre, en la vida me voy a casar. O viceversa, ¿no? Así Dios tampoco no lo aceptó, lo quiso desaparecer. Llames así que el testigo tuvo que intervenir para que no lo desaparezca la joven. Ahora lo traducimos a este punto que estamos hablando para avanzar sobre este campo. Encontramos algo, que el rey era Dios. La jovencita era el pueblo de Israel que estuvo 430 años en Egipto. Después pagó un precio de su libertad, es el Cordero Pascual que acabamos de hablar. Sale libre, mujer libre, jovencita libre, y van rumbo al monte de Sinaí. Por eso dice el profeta Jeremías, necesario esclarecer según la Escritura. Jeremías
capítulo 2, versículo 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Entonces vemos, es un desposorio. Ahora, luego llegamos a la parte final, cuando la jovencita lo había traicionado. Me salté un poco. Entonces, obtuvieron su libertad con el Cordero Pascual. Entonces, hablamos de cómo andaban por el desierto en el desposorio. Entonces, llega el momento, Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Ahí estamos hablando, el testigo era Moisés. Y cuando viene el último día, para que la jovencita firme el contrato matrimonial, el pueblo de Israel estaba adorando al dios Baal. Y cuando hablamos al Baal, el dios Baal, no estamos hablando simplemente un becerro de oro, porque sí es un hombre con cabeza de toro, porque es en sí, pero estaban adorando a este dios por motivos que Baal significa Dios de los dioses, Señor de los señores, el creador del universo. Si no estamos hablando un simple, no, el creador del universo según para los cananeos. Entonces ellos adoraban a ese Dios, pensaban que Baal es el que lo había sacado de Egipto, porque si hablamos de Dios, el Altísimo, que en hebreo se llama Yahweh, entonces si lo hubiera sacado en un Dios invisible, ellos veían un Dios visible, por eso se confundieron y empezaron a presentar holocaustos. Adorar significa presentar holocaustos a Baal, y por esta traición es que Moisés rompió los mandamientos. Por eso Dios se amarga y a su pueblo le dice lo siguiente. Oseas, vamos a ver, Oseas capítulo 2, vamos a ver, Oseas, dice así, 2, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Quite pues sus fornicaciones de su rostro. Fornicaciones significa, bonito la palabra fornicación, bonito es, pero el significado neto de la fornicación significa prostitución. Entonces dice, quite pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo lo despoje desnuda y la haga tornar como el día en que nació, y la ponga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Y tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de fornicaciones. Porque su madre fornicó, la que los engendró, fue avergonzada, porque dijo, iré tras mis amantes, que me daban mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, aquí yo cerco tu camino con espinas, y lo cercaré con seto, y no hallarán sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no las alcanzará. Buscárlos, y no los hallará. Entonces dirán, iré, volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes que ahora. Ahí está. Entonces estamos hablando, sus amantes, ¿quién eran? Los dioses Baal, Astoret, que después vienen a diosa Moloch. Empezaron ahí. Ya ves así que en los altos se presentaban hacían sus casas de adoración, etc. Hubo una confusión total. Porque adorar a un Dios invisible es difícil. Si no tenemos el Espíritu de Dios, es muy difícil adorar a un Dios invisible. Entonces vemos que viene a ser, como se rompió ese compromiso en el monte Sinaí, se rompió los mandamientos, Moisés, para que no lo desaparezca la jovencita, porque lo quería desaparecer Dios, tuvo que ayunar Moisés 40 días más. Eso está escrito en Deuteronomio. Ayunó 40 días más para que no lo desaparezca. Mejor vamos a leerlo, porque siempre muchos quieren saber dónde está escrito. De repente, hermano, estás hablando más de la cuenta, pero es necesario leerlo para nosotros estar más seguros de lo que estamos hablando. Vamos a ver Deuteronomio, vamos a buscar Deuteronomio.
capítulo 9, versículo 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a leerlo como historia. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y dióme Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que os habló Jehová en medio del fuego, el día de la asamblea. Fue al cabo de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Díjome Jehová: levántate y desciende presto de aquí, que tu pueblo que sacaste de Egipto, ni siquiera dijo mi pueblo, sino tu pueblo, que sacaste de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Hanse hecho una finge de fundición. Y hablóme Jehová diciendo: he visto este pueblo, y aquí que en este pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya, y recaiga su nombre debajo del cielo, y yo te pondré sobre la gente fuerte y mucho más que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas de pacto en mis manos. Miré, aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, os habías hecho un becerro de fundición. Apartamos pues del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y arrojólas de mis 2 manos, y quebrarles delante de vuestros ojos. Y postréme delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido haciendo mal en los ojos de Jehová vuestro Dios. Fíjese, ahí estamos viendo, primero ayunó 40 días y 40 noches, después también volvió a ayunar 40 días y 40 noches para que no lo desaparezca el pueblo. Por eso dice en el 25, postréme pues delante de Jehová 40 días y 40 noches, que estuve postrado, porque Jehová dijo, os había de destruir. Dice, para que no lo destruya, tuvo que ayunar otra vez 40 días y 40 noches. Luego, vamos en el 10:1, dice, y en aquel tiempo Jehová me dijo, o sea, por segunda vez, después que le perdonó a su pueblo, por segunda vez, o sea, por la traición que estaba con otro Dios, o sea, le sacó la vuelta antes de que estén conviviendo, ya le sacó la vuelta. Entonces, antes terminó, bueno, le perdonó a la jovencita, no lo iba a desaparecer. Ya, bueno, Dios le dice a Moisés, sube. El tiempo dice, Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y haz un arca de madera. Entonces vemos acá, otra vez lo vuelve a llamar, sube, empieza y le da otra vez ayuna 40 días y 40 noches, y le da las 2 tablas de piedra, escritas como las primeras. Hasta ahí han ayunado 120 días. Entonces ahora viene acá lo importante, que esta segunda vez ya nos escribe para ese tiempo porque se había roto el compromiso con el pueblo de Israel. Como se rompió el compromiso, se escribe para el futuro. Por eso dice Salmo 102:18, escribirse a esto para la generación futura y el pueblo que se criará alabará a Jac. O sea que los mandamientos ya no fue para ese tiempo porque se rompió el compromiso con la jovencita. Se escribe para el futuro. Y en el futuro, dice, se formará un pueblo, y este pueblo que lo tiene que formar no es con el pueblo natural, no es con el pueblo judío, sino con gentiles, para poner a celos a esta jovencita que lo había traicionado. Increíble que diga la Escritura. Romanos 10, 19, 20, 21. Vamos a ver, ¿qué dice acá? Dice acá, más digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré celos con gente que no es mía. Listo. Levanta un pueblo con gente que no es su gente, con gente que no es de Dios, o sea, con gentiles. Con gente insensata significa gente torpe, gente necia,
gente sin entendimiento lo que es de Dios. Entonces, con esta gente nos levanta para poner a celos a su pueblo natural. Lo levanta un pueblo con un pueblo gentil para poner a celos al pueblo natural. Luego dice en el 19, más digo, no ha conocido, estamos hablando, 20. E Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban y manifestéme a los que no preguntaban por mí, o sea, con gentiles. Y en el 21, más acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Se levanta un pueblo para poner a celos. Y este pueblo ni siquiera es su gente mundana, gente gentil, lleno de tradiciones y costumbres. Lo levanta y se cumple lo que dice Romanos 9, 25, 26. Pablo habla lo que dijo el profeta Oseas. Llamaré al que no era mi pueblo, lo llamaré pueblo mío. A la no amada, lo llamaré amada. Y será que en el lugar donde fue dicho ustedes, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces vemos que se levanta otro pueblo, pero para que se levante este pueblo, como se escribe, para el futuro, en el futuro Dios tenía que tomar a alguien como instrumento. Si no, ¿cómo va a aparecer los mandamientos en su totalidad? ¿Cómo va a aparecer? Tiene que tomar como instrumento a alguien. Porque si no tomo como instrumento, no hay nada. Y eso dice nuestro maestro cuando conversa con los hermanos de Palestina, tocante a Ezequiel 24, 26 y 27. Vamos a escuchar. Dice contenido bíblico. Este día vendrá a ti un escapado para traer las nuevas. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado. Y hablarás y no estarás más mudo, le serás por señales, sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué dice nuestro maestro? Entonces vendrá en ese día, dice, está hablando para el futuro, para este tiempo habla, vendrá un escapado para traer las buenas nuevas. Buenas nuevas, trae las buenas nuevas, las buenas noticias, que traducido significa el Evangelio. El Evangelio significa las buenas nuevas, las buenas noticias, que también se le conoce como la doctrina de Dios, algo nuevo para nosotros. Luego dice, ¿no ve? Ese escapado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 27, en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado y hablarás, no estará más mudo. ¿Quién es el que abre su boca para hablar? La carne, o sea que el Espíritu habla por la boca de la carne o del cuerpo o del instrumento. Entonces el espíritu del escapado, o sea, el escapado, ya no puede estar más mudo. Tiene que hablar por intermedio de una carne. Entonces empieza a hablar por intermedio de una carne, empieza a hablar. ¿Qué es espíritu? Entonces el espíritu toma como instrumento a este personaje y a través del personaje el espíritu empieza a hablar por la boca del personaje. Por eso dice, tiene que hablar por intermedio de una carne, porque el espíritu solo no puede hablar. No puede hacer obra, ¿ve? Es por eso que el Espíritu toma posesión de una carne para que pueda hablar y sea por señal. Esto es así. Entonces vemos algo interesante de que en ese tiempo lo toma a Ezequiel para entregarle los mandamientos. Pero hay una diferencia el uno con el otro. Por eso, como hemos hablado al inicio, de que donde está el cuerpo muerto, ahí están las águilas. Para entender esta frase. Al inicio vemos que Dios le dijo a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto. Lo sacó pues casi 3 millones de habitantes, lo llevó a pie del monte para entregar los mandamientos, como es Éxodo 24:2. El pueblo no lo recibió, se rompió ese compromiso. Esta segunda oportunidad es todo lo contrario. Primero, Dios le entrega los mandamientos a Cristo, que significa al nombrado, elegido por Dios para cumplir una tarea. Pues estamos hablando del ungido. Lo unge, lo nombra, lo elige para que cumpla una labor, le entrega los mandamientos y luego da una orden, anda y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida. A esto se llama la unificación. En otras palabras, donde está un cuerpo muerto, tiene que juntarse las aves
las aves de rapiña. Entonces empiezan a juntarse, porque el tiempo es llegado. Hasta ahí estamos entendiendo una parte. Por eso dice en Isaías 66, 18, teniendo esta base, lo resto es más sencillo. Isaías 66, 18, ¿qué nos dice? Porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar todas las gentes y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Como dice de uno en uno, tienen que ser reunidos, porque está escrito en Isaías, vamos a entenderlo, de uno en uno, y nuestro maestro dice de uno en uno, de dos en dos, tienen que reunirse. Pero ¿dónde está escrito? Isaías 27, 12. Y acontecerá en el día que herirá Jehová desde el Albio, desde el inicio del río, hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos de uno en uno. Ahora estamos como en el tiempo de la Cenicienta. Todos nos contaron este cuentito, a todos. Éramos pequeños, siempre nuestros padres nos hablaban de la famosa Cenicienta, donde la madrastra, para que no vaya a la reunión donde está el príncipe, está buscando una consorte, para que no vaya, la madrastra le regó en el piso cereales y que lo junte de uno en uno, con el fin de que esté entretenida en juntar los granos para que no asista a la reunión. Así como ahora, antes salieron en grupo, ahora no, de uno en uno tienen que ser reunidos, de uno en uno. O sea, ¿qué tal trabajo? Y de los cuatro cabos de la tierra. Por eso dice, tiempo vendrá, porque dice, yo entiendo sus obras, sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar todas las gentes. No todo el globo terráqueo, no, sino solamente los que están escritos. Vamos a ver, de acuerdo a Isaías 11, 12. Isaías 11, 12. ¿Qué nos dice? Y levantará pendón a las gentes, y juntará lo desterrado de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro cantones de la tierra. ¿Ven? Levantará pendón a las gentes. Tiene que levantarse un pendón a las gentes. Pendón significa, pues, significa una bandera, significa hablamos de una bandera, puede ser, pues, ese es un pendón, una bandera. Entonces se junta, se levanta una bandera como una señal, y al ver esa señal, levantan esa bandera, entonces empiezan a juntarse todo lo desterrado de Judá y de Israel, todo lo que están esparcidos de los cuatro cabos de la tierra, empiezan a reunirse. Pero para que se reúnan, no es simplemente se reúnen por reunirse, no, hay algo más que tenemos que entenderlo, pero vamos poco a poco, vamos a ampliar, porque dice, yo entiendo sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar todas las gentes y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, para que vean la gloria de Dios. Y cuando hablamos de la gloria, estamos hablando del Espíritu de Dios, de eso estamos hablando, para que vean. Entonces, como dice en Isaías 11:12, tiene que levantarse un pendón, vean su gloria. Isaías 5:26 también nos aclara, 5:26. Vamos a ver qué nos dice Isaías 5:26. Dice lo siguiente: y alzará pendón a las gentes de lejos, ¿ve? Levantarán pendón a las gentes de lejos, y silbará al que está en el cabo de la tierra, y aquí que vendrán pronto y velozmente. O sea, va a ser un silbido. Silba, no es que se apellide Silva, sino harán un silbido y vendrán. Por eso dice, vuelvo a repetir, dice, y alzará pendón a las gentes de lejos, y silbará al que está al cabo de la tierra, y aquí vendrán pronto y velozmente. O sea que es una señal, viene un anuncio, porque hablar de silbido es que avisar, ¿no? Alguien, por ejemplo, en las partes altas le dan un silbido, y ya saben el silbido, bien para venir, etcétera, para pasarle la voz. Entonces acá es pasarle la voz, tiene que haber algo. Pasarle la voz al que está lejos, porque el tiempo es venido de la unificación, o tiempo de la libertad. Y luego vemos teniendo como dos puntos, como dice en Efesios 1:10, para que se junten, tiene que ser en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
y se juntan tanto lo que están en los cielos como también está en la tierra. Otro misterio más para entenderlo. Mejor vamos a leer Efesios 1:10. De reunir todas las gentes en Cristo. O sea, tiene que levantarse. La señal viene a ser Cristo. Y Cristo viene a ser un ungido, un nombrado por parte de Dios para que cumpla una tarea en ese tiempo de recibir los mandamientos y para juntar a todo lo que están escritos en el libro de la vida. Y vemos que esta señal, como es en Efesios, el Cristo, no lo puede hacer solo, no puede, sino el Espíritu es el que obra a través de él. Así como vemos en el caso de Jesús, el que obró fue el Espíritu de Dios a través de él. Él no, porque si lo hubiera hecho él no hubiera tenido potestad. Porque el que hace todo es el Espíritu de Dios, no es el hombre. Eso que quede bien claro, el que hace todo, las señales, viene a ser el Espíritu de Dios. O se le conoce como la fuerza activa, o Rúa, que es la fuerza de Dios. Él es el que hace todas las señales acá, estamos viendo. Entonces vemos acá, dice, como dice en Isaías 43:9, vamos a ver qué dice Isaías 43:9. Dice acá: congréguese a una todas las gentes, júntese todos los pueblos. Miren, congréguese a una todas las gentes y júntese todos los pueblos. Para que se junten, luego dice, ¿quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? ¿Quién hay? ¿Quién de ellos hay que nos dé nueva de esto? ¿Quién? O sea, tiene que traer algo nuevo, novedades, algo nuevo. Tiene que traer algo nuevo. Por eso dice, ¿quién hay? Júntese todos los pueblos, dice bien claro. Congréguese una todas las gentes, júntese todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nueva de esto y nos haga oír las cosas primeras? O sea, no trae novedades, simplemente oír las cosas primeras. Presenten sus testigos, justifíquese, oigan, digan verdad. Entonces, presenten sus testigos. O sea, estamos hablando, cuando hablamos de testigos, estamos hablando, ese testigo tiene que ser, como dice en Isaías, ese testigo viene a ser alguien que ha podido testificar, alguien que ha podido observar, alguien que ha estado presente en el lugar de los hechos. Es el testigo. Porque no puede ser un testigo que no sabe nada. Tiene que ser un testigo que ha estado presente en el hecho de las acciones. Digamos así, ha habido un asesinato, ahí está un testigo presente sobre el asesinato. Entonces, ese es el testigo presente. Si vamos en la parte espiritual, alguien que ha estado presente. Y si vemos a alguien que ha estado presente, pues el testigo verdadero ha estado presente. Vemos en el testimonio que da nuestro querido maestro cuando dice, fui arrebatado al tercer cielo, y cuando llegué a ese lugar había un local que estaba lleno de luz. Las paredes eran transparentes y había una mesa con 24 sillas y todos estaban vacías. Entonces dijo, ¿quiénes se sentarán aquí? Y luego dio un paso más hacia adelante, escuchó una voz, le dice a Ezequiel, ¿ya llegaste? Ya llegué. A ti te estamos esperando para iniciar la obra. Luego el padre se puso de pie y empezó a escribir los mandamientos en 2 tablas de pie, ¿no? dos mandamientos en una pizarra. Y posteriormente dijo el Espíritu, anda a la biblioteca, trae un pergamino o trae una cartulina y ponle sobre la mesa y toma nota tal y conforme está, sin aumentar ni disminuir. Yo empecé, dice, a tomar nota tal y conforme, sin aumentar ni disminuir, porque está escrito, Deuteronomio 4:2, y luego le dieron el visto bueno, dijeron, conforme, muy bien, ahora te vas a la biblioteca, traes el libro de la vida. Y luego dice, cuando yo fui a la biblioteca, encontré 2 libros grandotes, un libro de la vida y un libro de la muerte. Pero yo quise coger el libro de la muerte, pero me entró mucho temor,
mejor traje el libro de la vida. Y luego le dice, ahora sí, anda y junta, y él enseña la cartulina que estaba escrito, ahora enseña y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida. Miren esa orden que le da. Y cuando hablamos de la ley, o la Torá, como es en hebreo, escrito para el futuro, lo que trajo fue una copia del original. No es el original neto porque está escrito en una pizarra, sino trajo una copia del original porque está escrito en Deuteronomio 17:18. Una copia del original. Entonces, su misión es enseñar, por eso dice, y luego juntarlos, por eso dice en Isaías, escucharán un silbido, del otro cabo vendrán. Pero no ellos, sino el que obra es el Espíritu de Dios a través de ellos, a través de este personaje. El Espíritu es el que obra, el que trabaja, el que hace todos los misterios. Él es el testigo presencial, porque pudo ver, pudo palpar. Y hablando de este punto, para que él vaya, acá no es la voluntad de él para decir, bueno, yo me muero. No, tampoco. El que obra, amigos, es Dios mismo obra en este trabajo. Acá no es voluntad humana. Acá no es un deseo personal. No. Porque está escrito, para entenderlo, que no fue él a su propia voluntad. Porque él, y como todo ser humano, más dedicados al trabajo, más dedicados a otro tipo de placeres, pero la cosa de Dios es el segundo plano. No hay un primer plano, segundo plano. Lo buscamos cuando ya estamos con la soga en el cuello por diferentes motivos. Pero vemos acá, vemos en San Juan, para darnos una idea, porque no es así nomás, no es porque yo quiero, no, sino porque Dios lo permitió. Vamos a ver lo que yo estoy mencionando. Vamos a leer. El apóstol San Juan dice lo siguiente. San Juan dice, vendrá, vamos a ver, porque no, Padre, vamos a ver. Vamos a ver, ya está. Dice lo siguiente. El Padre le dice así. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Mire lo que dice acá. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado. Estamos hablando de San Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Luego dice en 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Vamos a entenderlo acá. Primero dice en el 40, esta es la voluntad del Padre. Esto es, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, cree en el Hijo, tendrá vida eterna. Esa es la voluntad del Padre, que todo aquel que lo vea a su Hijo y cree en su Hijo, va a tener vida eterna y lo va a resucitar en el día postrero. Luego dice el Hijo, ninguno puede venir a mí, ninguno, si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces acá no hay voluntad humana, no es deseo, yo quiero, no, es la voluntad del Padre. El Padre está diciendo, y como decir acá, tengo a, digamos, mi hijo, hago una imaginación, mi hijo, todo aquel que te ve a ti y cree en ti, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Es mi voluntad como Padre. Y luego dice el Hijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea que el Hijo, acá la voluntad es del papá, el Padre. Lo levanta una tercera persona, velo en mi Hijo, y si tú lo ves a mi Hijo y crees en Él, yo te voy a resucitar en el día postrero. Vida eterna tiene. Así es este trabajo. Por eso dice, en su testimonio, dice nuestro maestro, en los audios, yo no me he hecho siervo a mí mismo,
Yo no. El Padre me llamó. Yo no me he hecho siervo a mí mismo. El Padre me llamó. Por eso de mi corazón fluyen ríos de aguas vivas. Entonces vemos acá no es la voluntad de uno, sino es la voluntad de Dios. Y en todo, hasta cada uno de nosotros que estamos acá en este pueblo, aún nosotros, al inicio el que nos buscó fue Dios, no que nosotros buscamos a Dios, no. Por eso dice, me manifestaría un pueblo, gente insensata, que nunca preguntaron por Dios ni tampoco lo buscaron. Entonces, ¿quién lo busca? Dios mismo empieza a buscar. Por eso dice San Juan 15, 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, yo, para que vayan y hagan mucho fruto. Él nos eligió al inicio. Y después que nos eligió, nos compró por un precio de sangre. Y después que nos compró por un precio de sangre, nos dio un mantenimiento, nos lavó, nos purificó de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos. Y después nos vistió con ropa de gala. Ahora sí lo buscamos a Dios, Señor. ¿Y para qué me elegiste, me compraste, me limpiaste, me lavaste, me diste un mantenimiento? Ahora, ¿para qué me trajiste? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué función tengo que hacer o cumplir? Ahora sí. Por eso, queridos amigos, acá vemos en el caso del personaje nombrado por Dios. Dios lo elige, Dios viene a ser el ungido, nombrado por Dios para que cumpla una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Traer los mandamientos. Le entrega los mandamientos y después para que realice lo que es la unificación que estamos hablando ahora, porque dice la Escritura, el proverbio, que con nuestro Señor Jesucristo, donde está el cuerpo muerto, ahí están las águilas. ¿Ven? Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas y tienen una función que cumplir. Eso es lo que tenemos que comprender, mis queridos amigos, de acuerdo a lo que estamos viendo en la Escritura. Ahora, el que realiza todo este trabajo, como le dije, es Dios, no es el hombre. Dios es el que elige, como le digo acá, vuelvo a repetir esta parte, el Padre le dice al Hijo, Hijo, todo aquel que te ve a ti y cree en ti, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Y luego dice el Hijo, nadie puede venir a mí, nadie, si el Padre que me envió no lo trajere. O sea que el Padre es el que elige a quién lo levanta una tercera persona. Por eso dice Pablo en Corintios 12, 2, 3, 2 de Corintios, dice, conozco a un hombre hace 14 años, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, que fue arrebatado al cielo, al tercer cielo, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. ¿Y cuáles son esas palabras secretas? Son las palabras que es prefijado para estos últimos días, para entregarle los mandamientos y juntarlo de uno en uno, y para eso lo tiene que instruir a cada uno en la doctrina de Dios. Mañana continuaremos con el desarrollo de este hermoso mensaje. Por lo pronto, para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Peremerina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y trata, amigo, de compartir con tus amistades para llegar a más sedientos de la palabra de Dios.